Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este sábado de la segunda semana del tiempo de Pascua. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 1 al 7. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los apóstoles convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: ¿No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración? Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Simón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Salmo 32. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 16 al 21. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada, y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte, y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros, cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el lago, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no temáis». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Servicio a la palabra y fortaleza en la fe, podríamos decir, es el tema que nos presenta hoy esta liturgia. Así como Dios hizo todo con la palabra, así la Iglesia, bajo el mandato de Cristo, palabra eterna y definitiva del Padre, debe seguir creando un nuevo mundo y un nuevo hombre, guiado y recreado por el Espíritu Santo, el Espíritu de vida que ha regalado el Señor a la Iglesia como fuente de gracia y salvación a través del don de su propia vida y de su resurrección de entre los muertos. Y es el mandato de Cristo a los apóstoles reunidos en el cenáculo y en el monte de la Ascensión: ir por el mundo predicando el Evangelio, anunciando la conversión y el perdón de los pecados, bautizando en el nombre de la Trinidad y haciendo discípulos a todo hombre que abre el corazón y los oídos a esa palabra creadora y salvadora. Es esta la tarea de la Iglesia, que realizará no obstante las dificultades, las oscuridades, las borrascas, dudas y miedos que tenga que enfrentar, pero que a la final convencerán a muchos corazones. Como vemos en la primera lectura, así como aumenta el número de los discípulos y la palabra de Dios sigue cundiendo y convirtiendo incluso sacerdotes, de igual manera aumentan las dificultades, las incomprensiones y los nuevos retos que hay que asumir y afrontar, siempre guiados e iluminados por la palabra y por el Espíritu Santo,
para que la verdad del Evangelio siga llevando al hombre al conocimiento de Dios. Esto nos hace resaltar dos cosas importantes que no podemos olvidar y mucho menos usar para justificar nuestra falta de compromiso, de identidad cristiana, nuestra indiferencia y cobardía, solo viendo la parte humana de la Iglesia. Pues como vemos, la Iglesia ha sido fundada sobre hombres cobardes, miedosos, débiles e ignorantes, pero siempre iluminado, conducida y fortalecida por la presencia de Cristo, la luz y la verdad del Espíritu que va formando en el interior de la persona el hombre nuevo. Indiscutiblemente el texto de hoy nos presenta el nacimiento de la diaconía en la Iglesia como servicio a las mesas, a la administración, es decir, a los pobres. Diríamos que es el compromiso social y administrativo. Y sin embargo, literalmente, es la primera división de la Iglesia quien tiene que resolver uno de tantos problemas y dificultades que no faltarán al interior y al exterior de la misma comunidad cristiana y que todavía hoy se siguen resolviendo. Pero como vemos, siempre el Espíritu Santo que Cristo ha dado para revelar la verdad plena ayuda a encontrar la manera de vivir la unidad en la diversidad para que la palabra de vida siga realizando hasta el final de los tiempos el plan salvador de Dios. Y esta es la parte divina de la Iglesia que, no obstante los pecados de los hombres, siempre muestra la verdad y conduce a la verdad y a la unidad. No hay que tener pues miedo a las diferencias, ni se puede pretender que todos seamos iguales, pues el cristianismo no es una doctrina, sino una vida, un modo de vivir que hay que enseñar y explicar, como dice el ángel a los apóstoles cuando los saca de la cárcel y los envía al templo a enseñar este modo de vida. Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles los llama los del camino, los que a lo largo del camino de la vida van desvelando el misterio insondable de Dios. Entonces, más que un episodio de diversificación de ministerios que sí se va dando posteriormente, asistimos a la primera división de la Iglesia. Lo importante en todo esto es no negar estas diferencias imponiendo un mismo esquema, sino más bien encontrar las formas de comunión en las diferentes maneras de vivir la misma fe. De ahí que se haga necesaria la oración y el servicio de la palabra, que en definitiva es lo fundamental, porque de ahí se va desprendiendo toda la actividad de la Iglesia. Pues veremos cómo estos primeros diáconos escogidos para la administración después van a aparecer siempre al servicio de la palabra, como veremos sucesivamente a Esteban y a Felipe. Pues todo en la Iglesia es servicio, ya que el mismo Jesús se presenta como el que sirve al Padre en la obediencia y a los hermanos en el amor. Así la Iglesia da testimonio de servicio a Dios, predicando la palabra, y a los hermanos amando, acogiendo, perdonando y enseñando las maneras de encontrar y llegar a la verdad de Dios. Los apóstoles sirven a la palabra, los diáconos a las mesas. Así la diaconía es única, como se refleja incluso en el banquete eucarístico, mesa de la palabra y mesa del pan partido y compartido, que es el cuerpo de Cristo. El apóstol servidor de Cristo en los hermanos ante todo es un orante, como Jesús, que busca siempre los momentos de oración para estar unido al Padre. Pues el servicio de la palabra no solo es exterior, sino sobre todo interior, y primero diría yo, para poder estar en comunión con el Padre y así vivir esa comunión con los hermanos en la aceptación de la diversidad, como lo expresará Pablo después, hablando de los carismas y los dones en la Iglesia, con el símil del cuerpo, uno en la diversidad de los miembros. Así, la oración y el ministerio de la palabra
hacen un fuerte llamado a saber alejarse de todo interés personal y división que pueda dañar el misterio de la cruz, por medio del cual hemos sido salvados y atraídos a su luz. En el Evangelio, Jesús fortalece la fe de los cobardes y miedosos apóstoles que luchan contra las olas y el viento impetuoso que agita el mar y expone la barca al naufragio. El miedo, como vemos, viene, como subraya el Evangelio, por la oscuridad. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. En contraposición con la calma y la serenidad que llegan cuando se oye la palabra de Cristo que irrumpe en medio de la tormenta y el terror, cuando la barca llega al lugar a donde iban. Pues solo cuando es la palabra de Cristo la que anima, entonces se calma el viento y se aquieta el mar. Es la seguridad que nos da el Evangelio en medio de las grandes avatares de la vida y en los momentos difíciles en los que el creer parece no tener ninguna esperanza. La evangelización requiere un verdadero desapego, pero siempre con la seguridad de que hay noches y hay tormentas, y con la certeza que hay una palabra que calma el viento y aquieta el mar. Una palabra que ayuda en la fe y anima en la esperanza. Una palabra que da luz y sabiduría para poder llegar al buen puerto, que fortalece en la prueba y en la tentación. Lo importante es seguir remando tantas veces contracorriente, con vientos impetuosos y contrarios, pues en medio del miedo se oye una voz: soy yo, no temáis. Y cuando todo parece perdido y no hay más salida que tal vez la muerte, la voz de Jesús sigue diciendo: no temáis, soy yo. Nada entonces puede asustarnos, especialmente cuando sabemos que Dios está con nosotros. Somos guerreros que protegen a los débiles y a los frágiles. Aunque el mundo parezca que esté a pedazos, sin embargo alcanza a realizarse y a vencer batallas. Nuestro coraje será entonces enfrentar con admiración, porque tenemos la palabra de Cristo, tenemos la voz que nos sigue animando y alentando. Es Cristo que nos sigue diciendo: soy yo. Entonces, sin pensarlo, la barca llega a tierra, porque Jesús ha subido a ella. La Santísima Virgen María y San José nos ayuden a ser testigos de la palabra, a ser fuertes en la fe, cuando el viento y el mar nos expongan al miedo y a la desesperanza. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.